Bueno, esta primera charla pensé en titularla pues con el mismo nombre y el mismo título de la Carta Apostólica del Papa Francisco, Patris Corde, con corazón de padre. Porque es que solo esto ya vale un tesoro. Solo el título de la Carta Apostólica ya es un tesoro, porque dice muchísimo. Y por eso, pues, me voy a centrar sobre todo en esta expresión. Voy a mirar de reflexionar un poco, por lo que esto luego pues, pueda servir, ¿no? A mí me ha servido y de hecho me doy cuenta de que tengo que reflexionarlo y contemplarlo mucho más, pues lo que significa esta expresión, ¿no? Con corazón de padre. Leo el inicio de la Carta Apostólica. Dice, Carta Apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Repito, con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Entonces, lo primero y muy brevemente, pues esta mención que hace. ¿Por qué escribe esta carta apostólica? Pues porque es el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Católica. Esto lo hizo el Papa Pío IX, el Beato Pío IX. Lo hizo el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1870. Diciembre. En septiembre habían entrado las tropas revolucionarias en Roma y habían terminado con los estados pontificios. Y el Papa Pío IX lo que hace para poner a la Iglesia a salvo de sus enemigos es confiarla a San José. Y esto lo hace, además, el día de la Inmaculada. Esto es grandioso. Esto ya es una enseñanza para nosotros impresionante. Porque cuando nos veamos pues con cualquier tipo de tribulación, la que sea, id a José. Id a José como, pues, en el Antiguo Testamento, pues, se nos dice, id al patriarca José, cuando hay aquella carestía de trigo, etc., id a José. Pues esto es lo que se nos dice, lo que entendió el Papa Pío IX que había que hacer, y eso es lo que hoy el Papa Francisco nos dice. Y nos lo dice escribiendo una carta apostólica para conmemorar aquel acontecimiento, pero por todo lo grande. Porque entonces lo que hace es, junto con esta preciosa carta titulada Con corazón de padre, lo que hace es proclamar un año dedicado a San José, un año josefino. Esto de verdad que estremece en estos tiempos. Esto estremece. Esto es un signo muy grande, un signo muy de Dios. Bien, la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Católica
ya digo, el 8 de diciembre de 1870, fue con un decreto del Papa Pío IX, Quemat Modum Deus, que es muy breve, pero que comienza así. No lo leeré todo, aunque es muy breve, pero sí que quiero comenzar leyendo el primer párrafo, porque es que es muy enjundioso. Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda la tierra de Egipto para que asegurase al pueblo su sustento, fijémonos que está diciendo que nombra a José gobernador de toda la tierra de Egipto para asegurar al pueblo su sustento, tiene una misión el patriarca José. Así, al llegar la plenitud de los tiempos, cuando iba a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo, no solo para el sustento con trigo, sino para la salvación del mundo, designó a este otro José, del cual el primero era un símbolo, y le constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión, y lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos. No era para alimentar al pueblo con trigo, sino para custodiar al Redentor y, por tanto, con el Redentor, todos los bienes de la redención. Esa es la misión de San José. La grandísima, inmensa misión de San José, que queda tan humildemente pues manifestada en su vida, incluso en la misma historia de la Iglesia. Hasta estos tiempos, en que, pues de un modo particular, se ve más necesario el reconocimiento de su presencia y de su misión. Y entonces sigue diciendo el Papa Pío IX, porque tuvo por esposa a la Inmaculada Virgen María, de la cual por obra del Espíritu Santo nació nuestro Señor Jesucristo, tenido ante los hombres por hijo de José, al que estuvo sometido. Era verdadero esposo de la Virgen María verdadera esposa de José, y por tanto ambos verdaderos padres de Jesús. Y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar, este José no solamente lo vio, sino que conversó con él, aquello que tantos habían esperado ver, lo vio, conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal y con cuidado solícito alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna. Y entonces dice, por esta sublime dignidad que Dios confirió a su siervo bueno y fidelísimo, la Iglesia, después de a su esposa la Virgen Madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas e imploró su intercesión en los momentos de angustia, como en ese momento. Luego el Papa León XIII, siguiendo la estela de lo que comenzó Pío IX, pues incluirá, por ejemplo, pues la oración a San José, aquella oración digamos, más larga que la que digamos, aquí se incluyó, pero una oración más larga que sobre todo dijo que se rezara después del rosario. Si después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos confiadamente tu patrocinio, etcétera, etcétera, ¿no? Por la misma razón, ¿no? Pues para proteger a la Iglesia. Bien, pues 150 años después, el Papa Francisco redacta esta carta apostólica Patris Corde para conmemorar y para mantener la misma intención de entonces, ¿no? Y es en lo que voy a tratar ahora de profundizar, ¿no? Lo primero que en lo que quiero reflexionar es ¿qué es lo que significa esta expresión, corazón de padre?
¿Qué es lo que significa? Y de las dos, corazón de padre, pues comienzo por la paternidad, porque y además esto lo dice el Papa Francisco, son tiempos en que la paternidad pues está o diluida o incluso combatida, la paternidad en su singularidad, ¿no? Y precisamente en estos tiempos en que la paternidad queda tan diluida y tan incluso combatida, pues, bueno, pues reivindica la paternidad de San José. ¿Qué es ser padre? En lo más profundo, padre es principio subsistente, un principio personal, una persona. Un principio subsistente de comunicación de vida, de una comunicación de vida a otro subsistente que procede del primero y que es de su misma naturaleza. Y por eso a este que recibe la vida del Padre se le llama hijo. Tiene que proceder de él. Y además ser de la misma naturaleza. Una mesa procede de un carpintero, pero no es su hija. Será el hijo, pues yo sé, pues de Antonio, pues si es carpintero, pues su hijo Juanito, pues sí que será su hijo, pero no la mesa. Procede de él y es de su misma naturaleza. Eso es ser padre en sí mismo. Y esto es lo que nos ayuda a contemplar la paternidad de Dios, en el misterio mismo de la Trinidad. El misterio mismo de la Trinidad, Dios Padre, de Dios Padre procede ese verbo en el que se dice a sí mismo que es de la misma naturaleza que el Dios dicente. Y por eso al primero le llamamos Padre, y al que procede de él y es de la misma naturaleza lo llamamos Hijo. Esa es la paternidad de Dios, ¿no? Claro, esto explica Canals que como el Islam no lo entiende, no lo asume, no puede, no tiene ese principio tan importante de la comunicatividad, de la difusividad del bien que se da en la generación, no lo entiende en Dios. Por eso es por lo que no puede aceptar que Dios tenga un hijo que sea de la misma naturaleza que él, ¿no? Y por eso, bueno, pero es por eso, o sea, hay esta razón por no comprender ese principio de la comunicatividad del bien, ¿no? Bien, entonces, si esto es ser padre, la expresión del Papa Francisco es con corazón de padre. Claro, ¿por qué añadir aquí la expresión corazón? Porque esto también se puede decir de Dios. Dios ama con corazón de padre. ¿Qué sentido tiene aquí corazón? Corazón dice razón de lo que es el principio de amor. Ahí es donde, sobre todo, pues el principio de vida, el corazón es lo que da vida a todo lo que es el cuerpo y nos significa, sobre todo, lo que es pues, el amor, bueno, pues ese amor vital, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se da en la paternidad. Dios es padre, o cualquier paternidad surge de ese corazón que es amor, y es por el amor por lo que es padre. Esa paternidad lleva a comunicar la vida. Ese amor lleva a que el padre comunique vida a su hijo. Y esto es algo que se da en Dios. Dios es amor,
como dice San Juan. Y es ese amor divino por el que se da toda comunicación de vida, toda comunicación de ser en el seno mismo de la Trinidad y luego hacia el exterior en lo que es la creación. Y amor que cuando se expira amor se presupone siempre una palabra, porque nadie obra que no lo haya dicho primero en su corazón. Por eso en el seno mismo de la Trinidad se engendra al Hijo, que es el Verbo, y por esa semejanza perfecta que se da en el Verbo, entonces esa semejanza es principio de amor, que es el Espíritu Santo. Bien, bueno, pues esto es el misterio de la Trinidad, en donde se da, en donde Dios ama con corazón de Padre. Esto se da también en San José. En San José se da también el ser padre de un hijo y serlo por amor. Ese amor por el que San José ama a Jesús, como dice el inicio de la carta apostólica. Con corazón de padre, así José amó a Jesús, el hijo de José, llamado en los 4 evangelios el hijo de José. Por tanto, lo primero que hay que hacer cuando uno se acerca a la figura de San José es identificarlo, reconocerlo con esa paternidad amorosa respecto de su hijo Jesús. Y claro, y entonces ante esto uno puede preguntarse, ¿pero qué vida le comunicó? Porque claro, decir padre, nosotros entendemos desde el orden natural lo que esto significa, pero ¿cuál es la paternidad cuál es la vida que José como padre comunica a su hijo Jesús? Está claro que esa comunicación de vida no es por él la vida biológica, por cuanto que Jesucristo es engendrado, es concebido por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Y esto así nos ha sido revelado y esa es la verdad. Pero entonces, ¿cuál es la comunicación de vida que realiza José como verdadero padre hacia Jesús? Pues esto hay que verlo a la luz de las promesas mesiánicas. Esto hay que verlo a la luz de que Jesucristo es el hijo de David y el hijo de Abraham. Y como es el hijo de David y el hijo de Abraham, y en él se cumplen en plenitud todas las promesas hechas a Abraham, a Moisés, a David, como en él se cumplen todas las promesas, San José es aquel que está ya en la coronación de todas estas promesas antes del nacimiento del Redentor. Vamos a ver dos textos de la carta a los romanos. El primero, del capítulo 4, versículo 13, que dice: ¿qué diremos, pues, que obtuvo Abraham, nuestro padre según la carne? Está diciendo aquí San Pablo que Abraham es nuestro padre según la carne. Pues si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios
y le fue contado como justicia. Abraham es padre, es patriarca por la fe, no por sus obras, sino por la fe, siendo la primera obra de la justificación precisamente creer. Dice en el capítulo 9, versículos 4 y 5, ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne. Ahora se está refiriendo a Cristo. Cristo procede según la carne, Cristo, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén, dice aquí San Pablo. Es decir, Cristo es heredero de todas las promesas según la carne, pero si fue engendrado por el Espíritu Santo, sí, pero aquí, según la carne, se entiende según aquello que es el camino elegido por la providencia y por la misericordia de Dios para la salvación del mundo, que es su humanidad. Y esta humanidad de Cristo, camino para la salvación, es aquello que en donde se da cumplimiento todas las promesas y todas las generaciones que culminan en José, como se lee en las generaciones que aparecen en los evangelios, que culminan en José, del cual casado, esposo de la Virgen María, de la cual nació el Cristo. Por eso se puede decir que Cristo es hijo de Abraham, hijo de David e hijo de José según la carne, es decir, según lo que corresponde a su humanidad. Y por eso es heredero de todas esas promesas. Y es San José por el que todas esas promesas las puede verdaderamente asumir Cristo según el misterio de la providencia. Por tanto, aquí lo que tenemos es cómo San José comunicó a Cristo no la vida biológica, pero sí el ser heredero de todas las promesas hechas a Abraham y a David. Y esto le viene a Cristo por José. Y esto le viene a Cristo y por todas las generaciones, pero encontrando la corona de todo ello en José. Y por eso Jesucristo es rey, según lo que le corresponde por su humanidad, y sacerdote, etc. Todo esto, en su humanidad, como digo, le vienen de José. Entonces, esa comunicación de vida, si no se da, digamos, por la carne en el sentido biológico, sí que se dan por la fe, como sucede con Abraham y también como sucede con José. Porque si algo caracteriza precisamente a la aceptación en José del cumplimiento de las promesas, es precisamente la aceptación por la fe de esas mismas promesas que serán en él, y por eso acoge a la Virgen María, su esposa, como su verdadera esposa. Y por tanto, siendo, como decía el Papa Pío IX, el príncipe y señor de su casa, todo lo de su casa es suyo, y es suya su esposa y es suyo su hijo, y por eso es llamado en los evangelios hijo de José. ¿Por qué? Pues porque lo es. En la liturgia del día de San José, que es precisamente la que comienza en esta
con la proclamación de San José como protector de la Iglesia, como patrono de la Iglesia, con Pío IX, ahí es cuando se decreta pues, que pues el 19 de marzo sea ya fiesta pues, para toda la Iglesia, etcétera, etcétera. Aunque era una fiesta ya tradicional. De hecho, cuando San José se aparece en Cotignac, entonces luego el rey, pues en agradecimiento, decreta que ese día pues sea como, bueno, pues festivo, ¿no? En Francia, etcétera, ¿no? Bien. Pero es muy bonito ver cómo Canals acentúa que esto que acabo de comentar se manifiesta muy digamos, con mucha claridad en los textos litúrgicos propios de la fiesta de San José. Por ejemplo, dice Dios Todopoderoso que confiaste, la oración colecta, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José. Los primeros misterios de la salvación de los hombres bajo la custodia de San José. San José lo que hace es ser custodio de estos misterios de la salvación, que es para lo que ha nacido Cristo. Por eso es el custodio del cumplimiento de las promesas. Y entonces la oración sobre las ofrendas dice que San José, que se entregó enteramente a servir a su hijo, nacido de la Virgen María. Y entonces en la primera lectura, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, a un hijo de tus entrañas, le dice a David. O sea, continuamente se ve ese ser heredero de las promesas, ¿no? Y entonces, eso es la fiesta de San José. Y entonces dice en el Salmo responsorial, sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo y edificaré tu trono para todas las edades, ¿no? Etcétera. La segunda lectura es justo el texto que he leído sobre Abraham, añadiendo precisamente lo de pues la justificación por la fe. Abraham creyó y apoyado en la esperanza creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones según lo que se le había dicho, así será tu descendencia, por lo cual le fue computada como justicia, etcétera, etcétera. Son muchos los textos que se ponen aquí que son muy ricos precisamente para entender esto que estoy diciendo, ¿no? El otro día, en otra conferencia, comentaba un texto de Canals que cada día me voy dando cuenta de la riqueza que tiene precisamente para comprender no solo ya lo que es el lugar de la palabra en la vida del hombre, a partir de una metafísica del conocimiento, etcétera, sino lo que es la familia y lo que es la educación, sino en este caso lo que es el misterio de San José. Dice aquel texto que toda posibilidad de vida histórica cesaría en la humanidad. No había historia, no habría historia. Tampoco historia de la salvación, según lo que ahora voy a decir. Tampoco la historia de la salvación. Esa historia de la salvación que nos llega a nosotros. No viviríamos en el seno de una historia de la salvación. No, toda posibilidad de vida histórica cesaría en la humanidad si no se diese en la vida personal, desde lo más íntimo de la vida doméstica y cotidiana, aquella amistosa comunicación de vida personal. Y entonces cita el texto del Salmo 43, con nuestros propios oídos lo oímos, nos lo contaron nuestros padres. Esa es la comunicación de vida que se da de José a su hijo Jesús. Esa es en lo más íntimo de la vida doméstica y cotidiana, la comunicación de vida por la cual es el heredero de todas esas promesas. Y esto se da precisamente con este salmo. Con nuestros propios oídos nos lo contaron nuestros padres. ¿Y qué nos contaron nuestros padres? ¿Y qué contó José a Jesús? Él que es la plenitud de la ciencia, de la sabiduría y de la gracia, él que es el unigénito de Dios, ¿qué es lo que José le dijo?
Nos lo contaron nuestros padres. ¿Qué le contó? Le contó las obras de misericordia de Dios para con su pueblo. Pero si ya las sabía, pero si ya las sabía. Pero es que esto es como nuestra oración. Pero si cuando nosotros nos dirigimos a Dios, Él ya la sabe. Bueno, pues esto José se lo decía a Jesús. José le comunicaba aquello que Jesús ya sabía, pero se le comunicaba porque esa era su misión. Contarle las obras grandes de misericordia que Dios había tenido para con su pueblo. Y Él iba a ser el que las iba a llevar a efecto, ¿no? Bien, bueno, de esto se podría decir mucho más, ¿no? Un último apunte. Por esto, Suárez, o sea, si Santo Tomás ubica a la Virgen María por encima de todos los otros, de todas las otras criaturas, dice por razón de cierta infinitud, porque esa es la misión, por la unión con su Hijo Jesucristo, y eso dice razón de cierta infinitud, porque ya no estamos hablando del orden de la ley o el orden de la gracia, es más que el orden de la gracia, es que es la Madre de Dios. Bueno, pues José, el esposo de María, también está en ese mismo orden de cierta infinitud. Está por encima de todo el orden del Antiguo Testamento y está por encima de todo el orden de la gracia, por encima de los apóstoles. ¿Por qué? Porque está unido directamente por su responsabilidad con María y por ello ser padre de Jesús en el mismo orden hipostático. Esa es la afirmación de Suárez, que pues realmente aquí pues labró un lugar para pues, toda la historia de la teología, ¿no? Bien, y él mismo reconoce que eso no se había dicho antes, ¿no? Canals, esto es el fundamento de lo que él desarrolla en su tesis doctoral sobre San José, que la hizo no para tener un doctorado en teología, sino porque quería escribir una tesis sobre San José. Eso está muy bien. Bien, entonces, ese es el primer punto. ¿Te puedes extender un poco? Los que no tenemos clases, nos quedamos, si alguien tiene que irse. Bueno, el segundo punto. Bueno, la primera pregunta era, bueno, ¿qué significa corazón de padre? Y por tanto, ¿en qué sentido José comunica vida a Jesús desde el amor de su corazón? Esto es lo que he tratado de explicar, aunque en estas cosas más convendría imitar a José y estar callado aquí y decir Jesús y María. Y con eso pues imitaríamos. Hacer eso fue mucho más que, por supuesto, lo que estoy diciendo yo ahora. Eso está clarísimo, ¿no? Pero fue mucho más de cualquier acción apostólica que podamos hacer, o sea, eso. Y a veces buscamos en San José a ver qué otras cosas hizo, pero si lo que hizo fue ponerle nombre a Jesús. Eso sí que sabemos que lo dijo. No, es que no aparece ni una sola palabra de San José en el Evangelio. Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús. Y cuando le preguntaran, ¿y qué nombre quieres para tu hijo? Jesús. Y yo, eso seguro. Y pues de corazón uno añade, entonces miró a María y dijo, María. Bien, entonces, la segunda cuestión. Y entonces, ¿y cómo amó José a Jesús? ¿Cómo lo amó? Pues lo amó, pues precisamente custodiando el cumplimiento de aquellas promesas. Sin duda alguna que José hizo muchas otras cosas, ¿no? que estarían, o sea, no sé, pues aquella mesa pues estaría formidable, ¿no? Sí, claro que hizo muchas cosas San José, ¿no?
o a lo mejor no tantas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo que realmente hizo que es lo que nosotros tenemos que buscar en San José, es de qué modo dio cumplimiento, cuidó, ¿no? Digamos, custodió el cumplimiento de las promesas que él había recibido. Por eso él se siente heredero de todas estas promesas y las custodia. No como suyas, son promesas de Dios para que se cumplan en Cristo. Promesas de Dios para que se cumplan. Y él las custodia. Él las custodia. De este modo, José amó a Jesús, custodiando estas promesas en su Hijo Jesucristo y en la Virgen Santísima, ¿no? Entonces, para poder explicar esto un poquito, porque aquí de lo que se trata es de coger el Evangelio e ir buscando en la vida de San José cómo va dando cumplimiento a todas esas promesas, ¿no? Cómo acoge a María, cómo pues van a Belén, ¿no? Y busca posada, cómo contempla la adoración de los pastores y de los magos, cómo huye a Egipto, cómo pues trabaja en el taller, cómo van al templo a los 12 años. Todo esto hay que mirarlo, hay que contemplarlo en la vida de San José desde su misión como custodio del Redentor. Redemptoris Custos, ¿no? Que es aquella exhortación apostólica de San Juan Pablo II. Entonces, fijémonos un momento en uno de estos episodios, de una gran riqueza doctrinal, como todo el Evangelio, ¿no? Que es el episodio en el templo a los 12 años. Todos lo sabéis, ¿no? Pues cómo ya volvían de Jerusalén, porque cada año iban a Jerusalén y entonces pues se dieron cuenta de que no estaba en la caravana, vuelven, ¿no? Se lo encuentran allí pues con los doctores y dice, ya me gustaría que en un ámbito de doctores aquí el Señor estuviera para ponernos un poco a todos en vereda. Y entonces dice el evangelista, al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos. La Virgen María no dice tu padre putativo, no, tu padre y yo te buscábamos. Te buscábamos angustiados. La angustia por supuesto, natural, de unos padres por su hijo que no saben dónde está, pero también la angustia de que es el Redentor. Entonces, ¿qué pasa? Le contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Claro, es que aquí está, o sea, la paternidad de José y la paternidad de María, pero estamos hablando de la paternidad de José, está absolutamente subordinada a la paternidad de Dios. Hombre, eso faltaría, ¿no? Y por tanto a ese cumplimiento de las promesas. Y aquí ya empieza nuestro Señor a manifestar pues, cuál es su misión, ¿no? Y además en Jerusalén. Entonces, en el versículo 51 dice, y él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Estaba sujeto a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía San José? Pues San José lo que hacía era, pues, cuidar del Redentor y de la misión redentora y del cumplimiento de las promesas en estas cosas que dice aquí. Porque Jesús iba creciendo ante sus padres, ante José y María, iba creciendo en sabiduría, en estatura
y en gracia ante Dios y ante los hombres, ¿no? Esto, pues, digamos, dar razón de este crecimiento, pues es bueno, pues una tarea que teológicamente pues, que hay que hacer muy bien. Santo Tomás lo hace perfectamente en la tercera parte de la Suma Teológica, etc. Bien. Y en un sermón, que es el sermón Puer Jesus, ese sermón en el que habla precisamente, comenta este pasaje. Y entonces, pues comentando este pasaje, ¿no? del Evangelio de San Lucas, lo que dice es que, para ir a buscar un texto así, ahora así, ¿no? Dice, ¿en qué sentido se habla de crecer en sabiduría y en gracia? Dice, de crecer en estatura, esto está claro, ¿eh? Nació niño, pues va creciendo, ¿no? Y dice, pero, ¿y en crecer en sabiduría y gracia? Pues hay que decir que de alguien se dice que crece en sabiduría no solo cuando la adquiere mayor, sino cuando más se le manifiesta. Es verdad que Cristo desde el inicio de su concepción estuvo lleno de sabiduría y de gracia, sin embargo no la manifestó desde el principio, sino cuando suelen los demás, precisamente para mostrarse como un verdadero hombre, ¿no? Entonces, claro, pues siendo pleno, lleno de sabiduría y de gracia, lo que hace es manifestarla. Entonces, claro, ¿y cómo San José puede ocuparse de ese crecimiento en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres? En ese sentido, pues en su Hijo Jesús, ¿no? Jesucristo. Pues en el de estatura, pues bueno, se trataba de alimentarlo y por eso trabajaba. San José trabajaba en el taller pues para poder alimentar a la Virgen y a San José y a Jesucristo, a él también, y bueno, pues que pudiera ir creciendo en estatura. Y esto forma parte también de esto para nosotros también es muy iluminador, ¿no? Nosotros también tenemos que trabajar, ¿no? Y esto forma parte bueno, pues de toda una misión que Dios pues pone en los hombres, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, pues, y lo hizo pues en el taller, ¿no? Y eso formaba parte de la misión de custodiar al Redentor. Su trabajo en el taller, un trabajo humilde, un trabajo sencillo, oscuro, ¿no? Así que nadie no sé, que nadie tenga en poco estar ahí escondido, a lo mejor pues en su taller o en su despacho. No, pues es que no se ve lo que hago. Mira, San José, haciendo esto, sirvió al misterio de la plenitud de las promesas mesiánicas, ¿no? Al custodio del Redentor. O sea que eso... y esto es algo que podemos ver que lo hizo además pues debió hacerlo con mucho arte, con mucho, igual que nosotros tenemos que hacer también las cosas pues técnicamente bien hechas, ¿no? Y con arte, claro que sí. Pero dices, hombre, no sabemos nada de que hiciera si en el taller no tenemos ninguna constancia. Bueno, pero luego hay milagros que van surgiendo por ahí, ¿no? La famosa escalera, la escalera ahí en Santa Fe de Nuevo México, ¿no? Que bueno, pues estaban las monjas ahí construyendo la iglesia y entonces pues y se les muere el arquitecto cuando faltaba la escalera para subir al coro y el sitio, los nuevos arquitectos decían, no, mire, esto desmontémoslo y volvamos a construirlo porque aquí es, no cabe hicieron una novena a San José, hay que hacer novenas a San José, ¿no? Y rezar los 7 domingos a San José y hacer un triduo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se trata de bueno, aparece ese personaje justo al terminar la novena, y entonces empieza allí les convence, empieza allí a trabajar, pim pam pum, una escalera, y técnicamente una cosa absolutamente extraordinaria, con madera de Medio Oriente, la madera de la escalera de Medio Oriente, así una escalera de caracol, ¿no?
que no tiene así un soporte de la escalera en la parte central, aprovechando el espacio de una forma formidable. Eso se puede ver, se puede visitar la escalera y desapareció. La Iglesia no se ha pronunciado, pero vaya, la piedad popular sí, ¿no? Es un ejemplo de este arte, ¿no? de San José, y esto sirvió para custodiar al Redentor. Pero, claro, y en lo que se refiere al crecimiento en sabiduría y en gracia, ante Dios y ante los hombres, no había que enseñarle nada a Jesucristo, ¿no? Pero se trataba de cumplir humanamente todo lo que correspondiera. Y por tanto se trataba, como decía antes, de contarle las hazañas, las obras de la misericordia de Dios en la historia de la salvación, ¿no? Y José lo hizo, claro que sí. Y se trataba de, bueno, pues también de hacerlo ante Dios, con la oración, y pues rezarían los salmos, rezarían juntos, ¿no? Presidiendo San José, teniendo al Hijo de Dios ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues porque la oración, dice Santo Tomás, que dice, es profundamente educativa para los hombres, porque lo que es la oración y la liturgia, porque, claro, Dios no la necesita, pero para los hombres es una profunda lección educativa. Y por eso, esto que hacía era lo que se manifestaba no solo ante Dios, sino ante los hombres, ¿no? Y aquella escuela de oración que era pues, Nazaret, pues para los hombres que lo vieran, debía ser algo realmente admirable, ¿no? Y dice Santo Tomás, comentando este episodio del Evangelio, que lo propio de la sabiduría se manifiesta en la contemplación. La sabiduría se manifiesta en la actitud contemplativa. Y eso es lo que hizo San José. San José era un contemplativo de su hijo y de su esposa. Es lo que hacía San José principalmente. Lo que principalmente hacía era contemplar a su esposa y a su hijo, ¿no? Y dice, y además con la adoración, un adorador diurno, nocturno, porque, bueno, estaba ahí el Hijo de Dios, ¿no? Y en lo que se refiere a la gracia, dice Santo Tomás que cuando no se adquiere la gracia, sino que se manifiesta de una forma que es la paz. Dice, el fruto de la gracia es la paz. Entonces, esto lo va explicando, no me puedo detener en el detalle, pero entonces San José debiera, en aquel ambiente de Nazaret y en el taller y en la huida a Egipto y en las contrariedades, no sé qué, pues obrar con profunda paz. Esa era la manera en que tenía de custodiar al Redentor, ¿no? Contemplando, o sea, trabajando y dándole de comer, con aquel que podría multiplicar todos los panes y los peces, contemplando y manifestando lo que contemplaba en palabras de alabanza a Dios y para que las vieran los hombres, y narrando esas obras maravillosas de la misericordia de Dios, y luego pues con esas actitudes propias de la vida de gracia, ¿no? Que se manifiestan en la paz, ¿no? De la vida familiar, ¿no? de la vida amistosa, de la vida de... Entonces, todo esto, ahora sí que lo que tenía pensado para después, eso ya lo dejaré, pero sí que diría solo una cosa de la que tenía pensada, porque era como una aplicación a la universidad, ¿no? Esto mismo, pero trasladado a la vida universitaria, ¿no? Y claro, ahora nos preparamos a la renovación de la consagración a San José que la universidad hizo en el 2013, ¿no? Y claro, ¿qué significa aquí
consagrarse a San José. Porque consagrarse a Dios, hombre, está claro, porque se trata de que uno pasa a recibir digamos, esa condición de algo sacro, algo sagrado. Cuando consagrado, pues está dedicado a Dios, ¿no? Pero en San José de lo que se trata es de ponerse bajo su amparo, ponerse enteramente bajo su protección. Como a mí me gusta esto compararlo con, por ejemplo, aquella consagración a la Virgen propia de los carmelitas. Por cierto, San José está íntimamente unido también a la tradición carmelitana, ¿no? Cuando los primeros carmelitas, allí en el Monte Carmelo, junto a la fuente de Elías, pues se pusieron bajo la protección de la Virgen María, lo hicieron pues como en aquella época, estamos hablando del siglo XII, pues se ponía un hombre bajo la protección de un señor, ¿no? Pues le ofrecía su servicio a cambio de su protección. Y entonces se ofrecieron y luego recibieron lo que también en aquella época pues, era como un signo de esa protección. Y ese signo fue poco después el escapulario. Signo de la protección, ¿no? Bueno, pues aquí de lo que se trata es de ponerse al servicio de esa misma misión de San José, de custodiar las promesas de la redención y hacerlo poniéndose enteramente bajo su protección. Esto es lo que significa aquí consagrarse a San José. Es decir, todas las tribulaciones, todas las cuitas que uno tiene en la vida, todas las luchas, las batallas en las que uno se ve inmerso, las pone bajo su cuidado, bajo su protección. Y allí las abandona, porque es verdadera consagración. Consagrar significa que uno lo deja completamente en sus manos. Y decir completamente es decir completamente, bajo su protección. Y eso, bajo la protección del que ama con corazón de padre. De manera que nosotros nos sintamos hijos suyos también. Y sintiéndonos hijos suyos, tendremos ese corazón en el que podernos refugiar y en el que poder hacer aquello por lo cual él aceptó la misión de custodiar al Redentor. Es decir, por la fe, es decir, por la confianza. Y si eso es lo que él hizo, es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos consagramos a San José. Es decir, poner con plena confianza toda nuestra vida bajo su protección como verdaderos hijos suyos. Y lo dejo aquí.